Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga muy ricamente el día de hoy. Bendecimos al Señor porque Dios nos da la gracia de estar reunidos nuevamente, ustedes en sus casas, y bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. El tema de hoy es el poder de la fe, porque hay fe, pero muchos no tienen el poder de la fe. Y yo quiero hablar un poquito, y en el transcurso de todo este tiempo, este mensaje, vamos a hablar y vamos a aprender un poquito más. Y creo que todos aprendemos, hasta usted, que le ha hecho falta un poquito de fe muchas veces en su vida. Primera de Juan 5:4. Vamos a leer de Reina Valera de 1960. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Un antiguo escritor, en un momento dado, escribió de la fe y dijo de esta manera: la fe es el pie del alma, por ello acude a Cristo. La fe es la mano del alma, por ello recibe a Cristo. La fe es el ojo del alma, por ello mira a Cristo. La fe es la boca del alma, por ello se alimenta de Cristo. Y por último, decía ese escritor, la fe es los labios del alma, por eso besa a Cristo. Y cuando yo digo que la fe necesita crecer y la fe necesita subir en nivel de los cristianos, porque es fácil tener fe y decir yo tengo fe, pero ¿será realmente la fe que tiene poder? La fe que mueve montañas, la fe que lleva más allá a cada uno de nosotros. Eso lo vamos a aprender, lo vamos a ver el día de hoy. Por eso, para los que tenemos a Cristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, la fe viene a ser el eslabón muy importante de nuestra fe. Hay muchas cosas importantes en la vida cristiana, en la vida nuestra, pero la fe juega un papel, es un eslabón hacia muchas cosas que Dios quiere bendecirnos y Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Primer punto, la fe es preciosa. Es infinitamente preciosa debido a sus infinitas posibilidades para nosotros. Cuando pensamos en las posibilidades que hay para nosotros a través de la fe, son muchas, demasiadas. Con ella nada es imposible, ¿verdad? Usted ha escuchado muchas veces los textos bíblicos que sin él nada es imposible. Entonces, con esa fe, hermanos amados, que es preciosa, nada es imposible. Todas las posibilidades, todo está a nuestra mano. Con ella, nada es imposible. Con la mano que se aferra, es la mano que se aferra de modo firme a las promesas de Dios de la salvación. ¿Cuántas veces usted se ha aferrado en fe de sanidad? Y usted dice, Dios va a hacer la obra, Dios me va a sanar, Dios va a hacer, porque es algo precioso, es algo que Dios nos dio a cada uno de nosotros para que nos aferremos y nos tomemos conforme a lo que Dios ha puesto en nosotros para creer en el Señor y en que Dios va a hacer cosas maravillosas. C. En ella tenemos los frutos de la fe, y aquí vamos a ver varios versículos en cada uno de estos frutos que yo he querido poner como frutos, y uno de ellos es que somos justificados. Y la justificación, cuando Dios nos hace justos delante de Él, es cuando Él nos limpia, es cuando Él quita todas las impurezas, las manchas de pecado y nos trae limpios. Dice la palabra de Dios en Romanos 1:17, traducción viviente, dice, esa buena noticia nos revela que Dios nos hace justos ante sus ojos, los cuales se logra del principio al fin por medio de la fe,
Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, cuando creemos de esa manera, cuando nos trasladamos de esa manera, podemos entender que la justicia de Dios, que la bendición de Dios viene desde el principio y viene hasta el fin. Pero nosotros necesitamos realmente entender que somos justos por medio de esa fe. Y entonces somos justificados. 2, somos santificados. Y en Reina Valera 60 dice Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oiga, nosotros llegamos a ser santos y llegamos a ser santificados. Él santifica nuestra vida, hermanos. Santifica nuestra vida. Y todos aquellos que hoy necesitan esa santificación y poder llegar y decir, Señor, yo quiero sentirme libre, santo delante de tu presencia, pues hoy tiene la bendición y la oportunidad de decir, yo quiero el poder de esa fe, aceptando a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Los que no, reconciliarse con el Señor, porque Dios tiene todas las cosas bajo control. Por eso yo decía que esa fe es preciosa. Esa fe nos lleva a entender que Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Por eso al final le puse de esta parte esta expresión: sin fe, que es la Biblia, es imposible agradar a Dios. Entonces necesitamos ser gente que pueda decirle al Señor, Señor, yo sé que te necesito en mi vida. También necesitamos mantenernos firmes. La firmeza de nuestra vida nos va a llevar a entender que Él es el ancla de nuestra fe. En Él estamos nosotros firmes, y todo el que está en Cristo y está firme en Él y está santificado en Él, regenerado en Él, saben que tiene un ancla maravillosa, que es la fe en Cristo Jesús. La fe debe ser también... Bueno, voy a leerles el versículo de esa parte. Dice Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. O sea, cada uno de nosotros por la fe estamos en pie. Y es la fe la que nos mantiene en pie, aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo de escasez, aún en este tiempo de cosas difíciles, que todavía nos queda como un mes más. Si todo sale bien para poder abrir la iglesia, nosotros necesitamos decir, Señor, estoy anclado, estoy firme, estoy aquí, Señor. Una de las cosas maravillosas que nosotros necesitamos en Él, gloria a Dios, es la fe. La fe debe ser progresiva. Va en un progreso, va de poder en poder. Vamos cada día nosotros acercándonos más a través de la fe. La fe debe ser progresiva. ¿Sabe que Pablo le dijo a los tesalonicenses que su fe debía crecer sobremanera? Y la hace crecer cuando hay crecimiento de Dios y de plenitud y fidelidad en su palabra. Entre más yo leo la Biblia, entre más yo busco a Dios, entre más yo me congrego, entre más yo estoy en armonía con las cosas de Dios, yo estoy creciendo. Y mi fe crece cuando creo, cuando pongo un enfermo en las manos de Dios y esa persona se sana. ¡Wow! Mi fe crece. Cuando yo estoy falto de alimentos y de repente el Señor hace que alguien me traiga alimentos o viene una bendición de cualquier otra índole y usted dice, qué lindo, Dios me contestó, está creciendo su fe. Entonces va progresivamente, no es la fe de cuando usted se convirtió, sino es la fe
que ahora va caminando con usted y va creciendo. Eso es lo que Dios quiere y es lo que yo le llamo la fe progresiva. La fe es como el amor. No puede ser empujada o forzada. Tiene que ser alimentada e inspirada. ¿Verdad que si el amor se llega a acabar? El amor se acaba, la gente deja de amar por muchas circunstancias, porque no hubo alimento, porque no había palabras cariñosas, porque solo había maltrato, o porque habían otras cosas que quitaron la lejanía. Se fue a trabajar muy largo y duró años. Cuando viene ya no se siente muchas cosas. ¿Por qué? Porque se acabó, porque no hubo un amor progresivo y que cada día creciera y creciera y creciera. ¿Cómo crece la fe? Y usted me dirá, pero entonces, ¿cómo es que crece la fe? Bueno, crece de fe en fe. Romanos 1:17, que yo lo leí más arriba, dice así, de la Nueva Traducción Viviente: esa buena noticia nos, y yo quiero que leamos de ahí, revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Yo empiezo al principio con fe, pero yo necesito seguir en esa fe y que va creciendo y va creciendo hasta el fin. Yo no puedo ser un cristiano que al fin ya se me quiten todas las ganas de servir a Dios. Yo conozco gente que empezó muy bien, empezó con todo el brío de su corazón y estaba diciendo, yo quiero servir a Dios, pero muchos se les van quitando los deseos, y como hablamos mucho los predicadores, algunos pierden ese primer amor, pierden ese deseo de servir al Señor, y esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Esa no es la voluntad de Dios. Es que usted, aleluya, empiece en fe y termine en fe, pero ya con una fe más fuerte, con una fe que ya mueve montañas, con una fe que usted ora y la persona se sana, con una fe que usted dice Dios va a hacer, y usted se aferra y está ahí porque lo cree, y Dios hace como Él, aleluya, quiere. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aferrados, porque nosotros estamos confiados en que Dios va a hacer. Yo estoy confiado que esta pandemia va a pasar y que poco a poco vamos a volver a la normalidad y que se va a reactivar la economía y todo, aunque muchas cosas van a cambiar. La forma de hacer culto ha cambiado y cambiará aún cuando empecemos y va el transcurso de los tiempos, pero yo sé que esto va a acabar. De una pequeña fe a una gran fe, de una gran fe a una fe aún mayor, desde la mayor fe humana hasta la absoluta y perfecta fe de Dios. Ahí quiere que Dios que nosotros lleguemos. Y yo quiero volverle a repetir esto. ¿Cómo crece la fe? De una pequeña fe a una gran fe. De una gran fe a una fe aún mayor. Desde la mayor fe humana hasta la absoluta y perfecta fe de Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarle y le estoy hablando el día de hoy, Iglesia Tabernáculo de Vida. Tenemos que crecer en fe, en poder de fe en nuestras vidas. Marcos 11:22 de Reina Valera 1960 dice, bien cortito: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y ahí está todo. Yo necesito tener fe en Dios. Yo necesito entrar en esa maravillosa fe que Dios tiene para mí. La fe de Dios es la confianza de Dios en su propia palabra y obra. Que su palabra no vuelve vacía. Ahí me anclo, ahí se ancla usted, ahí debe anclarse en todos los cristianos, aleluya, que yo tengo la confianza en su palabra, aleluya, y en su obra. Y pase lo que pase, yo tengo fe.
venga lo que venga, yo tengo fe. Y esa fe me mantiene activo, me mantiene, aunque esté en casa, aunque usted no esté predicando como predicaban y las maestras estén dando las enseñanzas como lo daban, sino que hay que mandarlas. Usted está siempre bajo esa palabra y esa obra, gloria al Señor, que es su palabra, que Él no vuelve vacía. 3. La fe triunfará. La fe se aferra a la más poderosa de todas las armas. Cuando se aferra la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu. Así que Dios tiene una fe triunfadora. Y yo estoy con esa arma maravillosa, gloria a Dios y poderosa. Eso nos lleva, hermanos, que veremos las victorias que se mencionan en Hebreos 11. Hay hombres de Dios que se tomaron del Señor, que llegaron y dijeron: Señor, yo sé que en ti están todas las cosas. Yo sé que en ti mi vida es fuerte, mi vida va más allá de todo y me hace triunfar, me lleva más allá, gloria al Señor. Así que en Hebreos 11 fueron logradas mediante el arma, aleluya, de la fe. Dice la palabra de Dios como uno de los hombres, Enoc, siendo trasladado fuera de él e introducido al reino del amado Hijo de Dios. ¿Recuerdan Hebreos 11:5? Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradecido a Dios. Hermanos, Enoc fue un hombre de Dios, un hombre justo, y por eso Dios se lo llevó. Dios lo trasladó en vida. Dios caminó con Dios, dice la palabra del Señor. Fue traspuesto de vida, de una vez fue hasta el cielo. Luego tenemos a Noé, otro hombre de fe. Al aceptar la advertencia de Dios y entrar en el arca de la salvación de Dios, no llovía, solo caía rocío sobre la tierra. Todo el mundo se burlaba porque decía: vean qué ridículo Noé. Dice, está haciendo un gran barco y dice que va a llover. Si no llueve, nunca ha llovido sobre la tierra. Pero sin embargo ahí debe llevarnos la fe, como a Noé. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oye, hermanos, qué interesante. Dice la Biblia que fue la misma fe de él que condenó al mundo, porque Dios vio en este hombre su fe, su maravillosa fe, y él dijo: no, yo voy a salvar a este hombre y yo voy a salvar todos los que estén dentro de esa arca, porque los demás perecerán. Ya el mundo está perdido, requete perdido, y ya no hay más que hacer. Y fue cuando Dios tomó la decisión y se fue. En aquel momento, hermanos, todo el mundo, y hubo un diluvio. Y eso lo hizo porque Dios vio la fe de este hombre. Abraham. Dice que Abraham, obedeciendo el llamado de Dios y saliendo a lo desconocido. Él no sabía para dónde iba, solo recibió el llamado de Dios y él dijo: yo voy. Y se fue, hermanos amados. Dice Hebreos 11:8: por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha hablado y nos ha dicho de salir, de irnos, y uno no sabe qué va a pasar? Uno no sabe qué va a suceder. Ya a mí me ha pasado muchas veces que yo voy como así, y una de las veces cuando salí de aquí, sí, verdaderamente, hermanos, yo salí sin saber qué iba a pasar, qué iba a suceder, qué iba a acontecer en la vida de nosotros, porque estábamos saliendo hasta de ser pastores. Pero bueno, Dios en su gracia, Él tenía todo debajo de la manga, y Él hizo como Él creyó que debía de hacer. Gloria al Señor. Luego tenemos a Moisés. Dice que Moisés, al rehusar ser llamado hijo del mundo, porque él era de una familia en ese momento del mundo, eligió antes sufrir aflicción con el pueblo de Dios. Su fe lo llevó a dejar las riquezas, su fe lo llevó a dejar ya casi que todo lo que él tenía, hijo de la hija de Faraón, y ya era poco. Ya él tenía muchas cosas. Sin embargo, él dejó todo lo que había que ahí, y la dejó. Así que Moisés dejó las riquezas y por fe se fue para su pueblo, que era un pueblo sufriente. Hebreos 11, 24 al 27, que es mi última lectura, dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ve, hermanos, qué gallardía la de Moisés. Él dice que dejó las riquezas y prefirió el vituperio. Usted sabe que el pueblo de Israel en ese momento era esclavo, y él dejó la riqueza y se dejó a ser un esclavo, igual que todos los demás, sufriente y todo. Pero bueno, eso para él, eso no tenía mucho. Él simplemente dijo: yo dejo de ser hijo de la hija del rey, de la hermana del rey, y ahora seré en fe del pueblo de Dios. También vemos a Josué, a Gedeón y a David. Todos estos obtuvieron buen testimonio de la fe. Hoy yo le digo, hermano amado, para terminar, ¿dónde está nuestra fe? ¿Es una fe de poder? ¿Es una fe de mover montañas? ¿Es una fe de ver milagros? ¿Es una fe de que el momento difícil saca la casta de cristiano y dice: no, yo tengo fe en un Cristo que vive, un Cristo poderoso, un Cristo que hace todas las cosas, y que yo oro a Él y veo la mano de Dios? ¿Cómo es nuestra fe? ¿En qué nivel de fe estamos nosotros? ¿Cuál es el poder de fe que tenemos hasta el día de hoy? ¿Cuántos años tengo de estar en el Señor y cualquier cosa me quita la fe? Cualquier cosa me deja valiendo nada. Como dice, se me cae el sistema cristiano cuando ya no veo algo que pasa. Yo quiero decirle hoy que Cristo quiere que usted pueda tener ese poder de fe. Yo quiero orar por todos ustedes. Y quiero, antes de dejar de hablar de este mensaje, decirle esto: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios por medio de su fe? Padre celestial,
Señor bendito, en el nombre de Jesús, en el nombre de nuestro Padre eterno, te damos gloria, te damos honra. Te pedimos bendición hoy, Señor. Te pedimos que ayudes a cada uno de mis hermanos, cada una de sus vidas, la fe de ellos, Señor. Hoy está en juego de muchos. Algunos están perdiendo la fe, otros la están más bien empoderando, Señor. Eso es lo que he querido predicarles hoy. Empoderar la fe nuestra, tener ese poder maravilloso en Cristo Jesús y en todo lo que hemos creído hasta el día de hoy. Dios les guarde, Dios les bendiga. Su amigo, su hermano, su pastor, Carlos Araya Bonilla, el cual sigue con ustedes. Dios les bendiga.